Hola amiguitos, bienvenidos al Rinconcito de la Beba. El saludo de hoy va para Adenay, que nos ve desde Laughlin, Nevada. Saludos. El libro que leeremos hoy se titula Lupe López, una estrella de rock. Y sin más, comencemos. Lupe López, reglas de una estrella de rock. Un libro escrito por Charlton Trujillo y Pat Miller e ilustrado por Joe Cepeda. Lupe López tenía grandes planes para su primer día en kinder. Había practicado con la batería todo el verano. Ya era una auténtica estrella de rock, tan grande como el estado de Texas. Cualquiera podía verlo. Lupe atravesó por la puerta de la escuela primaria Héctor P. García, pavoneándose, con relucientes gafas de sol cubriéndole los ojos, la lonchera clásica de su mamá balanceándose a su lado y dos lápices número 2, magullados y pegados con cinta adhesiva, asomándose en su bolsillo, listos para tamborilear en cualquier momento. Sobre cualquier cosa, pupitres, mesas, sillas, el mapa de Texas en la pared de su salón de clases. Pero entonces, ¡Lupe López!, dijo la maestra Quintanilla. ¡Quítese las gafas de sol! Lupe se sonrió y ejecutó otro solo en los pupitres de sus compañeros de clases. ¡Pan rapatán, pum rapaplum! Pero es que soy una estrella de rock. El primer día de clases, Lupe fue la primera en meterse en problemas. Y la verdad, ya eso era bastante. Todos tenemos que obedecer las reglas, dijo la maestra Quintanilla, especialmente en la escuela. Las estrellas de rock no obedecen las reglas, dijo Lupe. Sí lo hacen, dijo su maestra, y entonces enumeró 3 reglas para ser una estrella de rock en la escuela. Número 1. Escucha a tu maestra. Ya lo hice, excepto una vez, pensó Lupe. Número 2. Usa tu voz interior. El rock es mi voz interior, pensó Lupe. Número 3. Sé una amiga. Yo soy solista, pensó Lupe. No más gafas de sol, no más problemas, dijo la maestra Quintanilla. ¿Entendido? Lupe punteó en sus caderas con las yemas de los dedos, asintió con la cabeza y dijo, genial, que para una estrella de rock era una forma de decir que lo pensaría. Pero Lupe pensó que la maestra Quintanilla tenía las reglas equivocadas. Lupe sabía que las estrellas de rock no escuchaban a nadie, hacían mucho ruido, rataplán, tenían admiradores, no amigos. Cuando la maestra Quintanilla le pidió a Lupe que dejara de tamborilear y guardara sus lápices, Lupe cumplió su primera regla. No le hizo caso. En lugar de obedecer, siguió con su música. Trató de hacerlo bien bajito, pero entonces, ¡pan rataplán, pum rataplum! Las estrellas de rock escuchan a su maestra, dijo la maestra Quintanilla, a menos que quieran perder sus palillos. Eso era lo que Lupe no quería. Durante el almuerzo, Lupe se puso sus gafas de sol y tamborileó un ritmo de lonchera.
Un niño se rió. Ella cree que es una estrella de rock. Yo soy una estrella de rock, insistió Lupe. Se puso de pie, juntó las bandejas del almuerzo, alineó los envases de leche y cumplió su segunda regla, haciendo mucho ruido. Pam para plan pum pam pam pum, pororón pom pom, soy famosa. Todos se rieron, menos la maestra Quintanilla. Recuperarás esto después de clase, dijo. Lupe suspiró. Ahora no tenía gafas de sol, ni palillos, ni lonchera, ni el poder de una estrella. Este era un problema del tamaño de Texas, hasta que Lupe recordó su tercera regla. Necesitaba admiradores. Durante el recreo, Lupe se subió a la deslizadora, posó y usó su voz de rock and roll más fuerte. ¿Quieren moverse como una estrella de rock? Únanse a mi club de admiradores. Reúnanse conmigo en la biblioteca después de clase. Entonces marcó un ritmo con los pies y se fue pavoneándose a la clase. Después de la clase, Lupe tamborileó con los dedos de las manos, tamborileó con los dedos de los pies, tamborileó hasta con los codos. La bibliotecaria tuvo que mandarla a callar 3 veces. Ella esperó y esperó, pero nadie llegó. Quizás sus compañeros de clase no la oyeron cuando habló desde lo alto de la deslizadora. Quizás pensaron que ella quiso decir mañana. O quizás ella no era una estrella de rock después de todo. Soy famosa, pensó Lupe. Sí, claro. Ni siquiera puedo conseguir admiradores. Al día siguiente, Lupe llevó su almuerzo en una bolsa de papel. Colocó un simple lápiz detrás de su oreja. Guardó sus gafas de sol en el pupitre y trató de cumplir con las reglas de la maestra Quintanilla. Escuchó cortésmente, usó su voz interior, trató de ser amigable y no tamborileó sobre nada. Fue la peor mañana que un niño de kinder haya tenido jamás en la escuela primaria Héctor P. García, como todos podían ver. Durante el almuerzo, Lupe tocó un pequeño ritmo con los dedos. Apenas se podía oír. Entonces, fue cuando Ruby de León y Ana Flores se sentaron a su lado. Nos encanta tu tamborileo, dijo Ruby. Tú eres casi famosa, dijo Ana. ¿De veras?, dijo Lupe. Ustedes podrían ser mis primeras admiradoras. Ruby movió la cabeza. Nosotros no queremos ser tus admiradoras. Queremos formar una banda. Yo toco la guitarra y Ana canta. Lupe no había considerado ser parte de una banda. ¡Genial!, dijo. Dijo que es la forma en la que una estrella de rock dice que lo pensará. ¿Podemos hacer rock?, insistió Ruby. Y yo puedo menearme, dijo Lupe. Tal vez, pensó Lupe, los amigos son mejores que los admiradores. A la mañana siguiente, Lupe, Ruby y Ana entraron por las puertas de la escuela primaria Héctor P. García, pavoneándose. Los lápices y las uñas de guitarra guardadas en las loncheras, las gafas de sol colgadas de las camisas, listas para ser famosas después de clase, porque hasta las estrellas de rock cumplen las reglas. A veces. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Amiguitos, ¿qué les ha parecido este cuento? Muy gracioso, ¿verdad? Pero como siempre, hay enseñanzas que podemos aprender y debemos recordar. Lo primero y más importante es que debemos obedecer a nuestros maestros y seguir las reglas escolares. Por ejemplo, la regla de levantar la mano antes de hablar permite que todos los estudiantes tengan el mismo derecho de hablar y ser escuchados. Otra regla que podemos encontrar en la mayoría de las escuelas es la de no correr por los pasillos, incluso no correr en el patio de la escuela. Esto evita que los estudiantes se lastimen o choquen entre sí. Amiguito, recuerda que las reglas escolares están hechas por tu bien y siempre pensando en tu seguridad. Si te ha gustado este libro, no olvides suscribirte, regálame tu like. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!